lo voy a hablar bajo mi ignorancia, de que dijeron que los mayas habían desaparecido y que no hay ningún rastro de ellos. Algunas teorías dicen que los seres que hoy conocemos como aluches, por ejemplo, ya habitaban esta zona y los mayas son los que se adaptan a la vida de estos seres. Para los mayas, la raíz de ese árbol era el inframundo, dividido en 13 niveles. Luego, la parte del tronco es la parte terrenal. Respecto a Kukulcán, ahorita que decías de los aluches, con Kukulcán, que él también baja al inframundo, ¿tú qué me puedes decir respecto a eso? ¿Él fue una deidad mucho antes que ellos o también la habrán invocado? Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más de Podcast Sobrenatural. Gente, hoy tenemos un invitado muy especial, pero primero que nada, yo soy Tomás Zavala. Recuerda dejar tu pulgar, reaccionar y recomendarnos con alguna persona que le pueda gustar nuestro contenido. Ya tenemos varios contenidos que estamos subiendo, entonces tu apoyo nos ayuda mucho para seguir creciendo. Así que con ustedes, Luis Domenzain. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues estoy muy contento de poder participar aquí contigo para contar algunas experiencias y sobre todo que conozcan la cultura maya, que conozcan algo de Yucatán, pues para que se lleven algo bien padre, porque pues las leyendas no solo tienen que ser leyendas aterradoras, sino hay leyendas de aprendizaje, pero lo vamos a ir platicando en el transcurso de esta bonita plática entre cuates. ¿Te puedes presentar para la audiencia quién eres y a qué te dedicas? Y de qué, porque sé que tú también eres creador de contenido. ¿Qué podemos encontrar ahí contigo? ¿Sale? Sí, claro, pues estamos en todas las redes sociales, estamos como Luis Lovenzain, o Leyendas de Yucatán, que es un proyecto que nace, si no me equivoco, ya vamos para el tercer año de creación de la página de la cuenta de YouTube, y posterior tuvimos en las demás redes sociales como Facebook e Instagram. Me encanta el tema de las leyendas, los misterios, pero iniciamos contando varias historias que nos fueron sucediendo o que nos fueron contando personas muy cercanas, que ya sabes, cuando te suceden este tipo de cosas, leyendas, seres paranormales, pues nadie te cree, ¿no? Y pues se abrió este pequeño espacio para contarlas. Me dedico a la construcción, soy ingeniero civil, actualmente trabajo para el gobierno y estoy muy contento de poder ejercer mi carrera. Pero además dedico algo de tiempo para el tema de las redes sociales. Me gusta grabar, grabamos para Leyendas de Yucatán, este proyecto grabamos por temporadas, o sea, grabamos una o dos veces al año varios capítulos que tienen que ver entre sí y ya luego los subimos a las plataformas. No grabamos un día a la semana, 2 días a la semana. Lo que sí hacemos son en vivos, cada 3, 4 meses hacemos en vivos, sobre todo en la época de Día de Muertos, cuando más intenso nos ponemos. Me gustan los en vivos porque a veces recibimos llamadas de la gente que nos ve y nos cuentan sus historias. A veces nos invitan, estamos generando ya invitaciones de exploradores urbanos o urbex, y pues la verdad es que eso a mí no me gusta, me da muchísimo miedo. Pero pues hay la adrenalina y conocer cómo es este panorama, y me han sucedido varias cosas muy extrañas que sí me han sacado de onda. Te digo, yo crezco en la ciudad de Mérida, Yucatán, completamente en la ciudad, y en la ciudad, pues en la escuela solo estudias un poquito de lo que es la historia de Yucatán, las leyendas y quiénes son esos seres de la mitología maya. Pero luego me fui a vivir ya grande a varios pueblos por medio de trabajo, a varios pueblos como Acanqueo, Jomún, y de ahí pues me empiezan a suceder cosas muy extrañas que yo no podía explicar, y de pronto explota, detona algo en mi cabeza que me dice, son las leyendas. O sea, no hay otra manera de explicarlo. Yo como persona de ciencia, como ingeniero, choca mi cabeza tratando de explicar cosas que realmente no voy a poder explicar. Y al final de cuentas, como siempre digo en los videos, más allá de que creas o no creas en estas situaciones, pues tienes que respetar, porque pues si no, ¿cómo lo explicas? Así es. Ahorita que decías que eres alguien de ciencia, antes no creías en esto entonces. O sea, antes tenías como que más
te cuestionabas más. ¿Me puedes platicar un poquito de eso? Mira, yo me considero más amplio el contexto. Crezco en una religión que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, Ok. donde las normas son muy cerradas. No es que sea malo, sino que son muy cerradas en el concepto de que no se van por lo gris, sino es blanco o negro. ¿Es bueno o es pecado? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿son ángeles o son demonios? No hay duendes, no hay esto, no hay lo otro, ¿no? Así, tal cual. Crezco ahí dentro de la religión desde chavito y pues dejé de ir ya hace algunos años, pero sí con mucha fe en mi corazón de esa religión. Entonces, o sea, imagínate eso, más el tema de estudiar, que a mí me gusta la investigación, me gusta la ciencia, me gustan las explicaciones científicas, y esa era mi manera de ver las situaciones, las cosas. Entonces, cuando pasaba algo sin explicación, un ruido, avistamientos, cosas que a veces te platicaban las personas, yo simplemente decía, bueno, es el diablo o es Dios, es un ángel o es un demonio, o puede tener una explicación científica con algún elemento químico o algún esfuerzo de la materia, esfuerzos en elementos estructurales, no sé, algo así, ¿no? No me voy por el tema de que un duende o la Llorona o la Xtabay o el Chupacabras, no me voy por ahí, o un Skinwalker. Pero sin embargo, mantengo mi mente abierta a todos esos temas porque si no, ¿cómo logras explicar ciertas cosas? Y ahí es donde empieza el choque de que al fin de cuentas, aunque yo no crea, tengo que respetar la creencia de las demás personas, sobre todo en las leyendas de Yucatán, que es algo que me gusta mucho, la cultura maya. La cultura maya, cómo explica, cómo te da a entender cómo era su ideología y por qué tenían un acercamiento muy grande con la madre naturaleza. Ok, mira, para empezar así, para ir desmenuzando todo, porque sí estoy así volando la cabeza. Hay muchas teorías. Lo voy a hablar bajo mi ignorancia, de que dijeron que los mayas habían desaparecido y que no hay ningún rastro de ellos. A lo que también se dice es de que, pues, obviamente sí hay, son ustedes, los de Yucatán. Obviamente ustedes son los descendientes de los mayas, así como todos los demás. Pero si tú vas a una ciudad, por ejemplo, con ustedes, pues puedes ver los mismos rasgos. ¿Qué me puedes decir tú sobre eso? O sea, ¿sí es cierto que desaparecieron completamente, no hay un rastro? Sí, cuando los antropólogos, los libros, los investigadores hacen mención de que los mayas desaparecieron, creo que es muy fuerte decir desaparecieron. Así es. Es más un tema amarillista porque la cultura maya vive todavía en nosotros. La cultura maya es in la quecha, aquí estamos, o sea, no podemos deshacernos de algo tan maravilloso. Y como tú bien dices, tú vienes a Mérida. Bueno, Mérida ya es una ciudad, ya está muy turístico, ya está muy combinado. Pero tú viajas a un municipio, a un pueblo, a una comisaría de Yucatán, de los pueblos que están alejados de la capital, donde yo viví, por ejemplo, está a una hora de la capital y suceden cosas, hablando con el tema de las leyendas, pasan cosas paranormales, extraordinarias, pero hablando de la cultura maya, la gente vive con la tradición de la cultura maya, el acento yucateco que es tan curioso, por así decirlo, llama la atención, la lengua maya que se habla muchísimo todavía, las palabras de la cultura maya, de la lengua maya que aún hablamos, los yucatecos como algo normal, hemos normalizado hablar palabras mayas dentro del español y eso cuando vienen las personas de fuera les llama la atención, por ejemplo, una palabra sencilla, cuando alguien tiene su pelo rizado se le llama mulish, entonces cuando uno anda y ve a alguien con el pelo rizado o chino, le mira, esa persona tiene su pelo mulish, o decir pelo en vez de cabello, o hablar de la axila en maya es chic, te huele tu chic, te dicen. O sea, que te apesta tu axila. Entonces, eso es un hablar normal de la cultura maya. Entonces, no podemos decir que la cultura maya se extinguió. Tal vez se refieran a que quedaron deshabitados todos los vestigios donde vivían los mayas por diferentes situaciones. Y aquí vienen muchas teorías de que el agua la gastaron en algún momento, el agua superficial o de los cenotes la habrán descompuesto o la habrán gastado. Una explicación a veces algo ilógica. También que los mayas, con el afán de seguir construyendo ciudades muy, muy grandes,
devastaron extremadamente los montes y la selva, porque para hacer la cal, ellos construían con cal, que son las piedras que cocinaban prácticamente, piedras especiales, piedras calizas, que cocinaban, tenían que talar muchísimos árboles para hacer estos hornos, cocinar la piedra, que la piedra explote, y de ahí sale la cal, y con la cal construían o pintaban o hacían muchísimo para las ciudades. Entonces imagínate construir un Chichen Itza completo con las piedras y con los árboles, es una devastación muy grande. Esa es otra teoría que dicen. Pero yo me voy más bien a que los mayas simplemente encontraron otro camino, se dieron cuenta que tal vez no era el camino correcto que estaban llevando con la devastación, porque sí, también habían sacrificios. Era una cultura muy extensa y muy complicada que desgraciadamente al día de hoy no podemos comprender al 100%. La cultura maya es entendida a través de los tiempos por lo que se ha llevado de boca en boca, no por lo que dejaron tal cual escrito en piedras, porque parte de lo que sucedió en la conquista española, aquí es un tema muy delicado porque mucha gente se enoja hablar de esto. Yo lo hablo tal cual desde mi punto de vista. Los, los conquistadores españoles llegaron, hicieron lo que tenían que hacer para que hoy seamos las personas que somos. En ese proceso sí castigaron, sí mataron, sí destruyeron. Hay un pueblo que se llama Maní, Maní en Yucatán, que quiere decir donde todo pasó, donde Fray Diego de Landa, uno de los españoles que vinieron a imponer la cultura y la religión nueva, pues deciden destruir todo lo que ellos consideraban diabólico. En los escritos de Diego de Landa, él describe que los mayas adoraban seres diabólicos, cosas, simplemente eran cosas que los mayas tenían como deidades o madre naturaleza, pero ellos lo veían como un afán del diablo, y lo que no está, y lo que no está con la religión está en contra, y pues a destruirlo. Y tristemente ahí se fueron muchos escritos, muchas grabaciones en piedra, en pieles, y se perdió. Y hasta hoy no se ha recuperado, ni se va a recuperar esa información, porque también hay leyendas que cuentan que los mayas a propósito guardaban todo lo que ellos tenían ya estructurado y estudiado, como el tema de las estrellas, la herbolaria, la medicina, la madre naturaleza, todos los conceptos de los huracanes, por ejemplo, la luna. Lo tenían todo tan estudiado y escrito en libros de pieles de venado, y eran muy celosos. No cualquier persona tenía acceso a esa información y las ocultaban. Pero bueno, cuando viene todo este tema de los españoles, se termina perdiendo. Por eso hoy, hasta el día de hoy, hace poco encontraron un cenote bajo una casa aquí en Yucatán. Sigue llamando la atención porque los mayas fueran tan celosos de su información, de su cultura, que se perdió en los tiempos, pero ahí sigue. Y una de las leyendas cuenta que cuando la persona indicada llegue a Yucatán y pueda encontrar esos libros y pueda entenderlos, el fin del mundo va a estar cerca. Bueno, regresamos porque tuvimos unos pequeños detalles, pero Fueron los aluches. fueron los aluches. Fíjate, ya es que te había comentado que dónde habían quedado los mayas y me dices que pues en pueblos y todo esto iba sucediendo. Vienen los españoles, pero lo de los manuscritos que me dijiste me voló la cabeza, me resonó mucho. En la religión que decías que estabas adventista, si mal me equivoco, discúlpenme, Adventista del séptimo día. adve- adventista, ahí también hablan de, de los sellos, De las profecías. de las profecías. Me suena a eso, hermano. O sea, yo, para mí, la persona que va a venir, la leyenda, y va a poder leer este manuscrito que está perdido, que yo lo veo así, en mi mente y todo. Lo escondieron por algo escondieron esto, porque tiene que haber mucha información. Tú que estás en Yucatán sabes que Yucatán es mágico. Hay muchas cosas que ustedes tienen, hay infinidad de cosas que pasan. Luches, leyendas, lo mismo que estabas diciendo ahorita. ¿Les han dicho a ustedes o tienen más o menos conocimiento de qué tan específico hay en estos manuscritos? Hay una idea y hay conceptos, sobre todo los que se van pasando de generación en generación por medio oral. O sea, Ok. así son las leyendas en un principio, lo que van contando los abuelitos, la gente grande.
a los nietos y los nietos van transmitiendo así por generación y generación, pero a veces Así se es. van adaptando. Y entonces no hay una leyenda que sea una leyenda perfecta. Muchas veces cuando cuento una leyenda, una versión de la leyenda, hay personas que se rasgan la vestidura y dicen, no, la leyenda no es así, no, no así me la contaron. Yo les contesto que lo importante es compartir la leyenda, no importa Así la es. versión que te hayan contado, tal vez va variando de estado en estado, de pueblo en pueblo, hasta es más quién la escuchó y quién la contó, hace una variación, pero específicamente algo que los mayas sí es muy real, es que eran muy celosos de su conocimiento. Ellos vivían en un escalafón político, religioso. Entonces, la gente de abajo no tenía acceso al conocimiento, pero la gente de arriba, en la parte más alta, sí tenían acceso al conocimiento. Y hasta el día de hoy, a veces cuando encuentran cuevas, cenotes, grutas y ven pinturas de manos en las piedras, una de las teorías es que la gente elegida, por así decirlo, bajaba, los mayas bajaban a ese lugar sagrado, un portal al inframundo, aprendían lo que tenían que aprender, dejaban su marca como parte del crecimiento y luego ya salían como renacer de la madre naturaleza. Por eso eran muy celosos. Hay unos libros escritos por españoles que describen que los mayas no solo conocían sobre los equinoccios y reflejaban luz y sombra en los edificios, sino que también ahondaban en la luna llena y las fases de la luna. Entonces tú podías bajar a una gruta, a una cueva, tal luna llena en tal fecha, y por medio de la luz de la luna llena reflejaba hacia el juego de luces y sombras, tú podías encontrar un camino entre las piedras hasta llegar a un lugar específico donde habían guardado ese conocimiento. Cuando lo escucho la primera vez de un abuelo maya, me explota la cabeza y digo, wow, nunca había imaginado que la cultura maya llegara a este nivel de conciencia, de acercamiento a la naturaleza y de conocimiento. O sea, es algo tan exhaustivo poder estudiar cuándo sale la luna, cuándo se repite, cuándo hay luna llena. Y los mayas tenían algo muy especial que hasta el día de hoy, cada vez que hay eclipses, se tienen que mencionar la cultura maya, porque su calendario de eclipses es tan certero que no falla. Entonces es increíble, o sea, imagínate, sabían cuándo iba a haber eclipse y cuando hay eclipse también podían esconder o guardar o tener recelo de algo para que solo cuando hubiera un eclipse pudieras encontrar un camino especial entre una cueva o en algún cenote y encontrar ahí, pues vamos a llamarle tesoro, pues encontrar ahí este manuscrito o esta parte escondida tan padre de la cultura maya. Fíjate, en estos cenotes donde ellos hacían todo esto son mágicos, ¿no? Hay muchas cosas que suceden. Yo tengo amigos que son de allá, de Yucatán, les mando un saludo, donde también me cuentan ellos, te voy a contar algo así breve, breve. Ellos fueron a un cenote y dicen que ellos empezaron a ver como una luche, un ser chiquitito que los estaba siguiendo todo el tiempo. Pero hubo un momento donde ellos, o ellas más bien, se quedaron como en unas cabañas, algo que hay ahí, unas cabañas más o menos me estaban diciendo, y había muchos entes o seres o espíritus que estaban rondando y que les estaban haciendo cosas, como que tipo travesuras. Discúlpame, no me acuerdo qué cenote porque sé que hay varios, no recuerdo en cuál fue. Pero tú, ¿qué me puedes decir respecto a eso? Sé que tienes una historia de que viste unas luces, de que algo te había pasado, y me gustaría indagar en eso. ¿Sale? Mira, te quiero poner en contexto primero. Yucatán es un lugar extraordinario, no porque sea el único, sino porque todo el mundo es extraordinario desde cierto punto de vista. Sí, sí, sí. Los mayas dicen algunas historias o teorías que fueron los que llegaron a Yucatán, a la península que hoy conocemos, que antes era más grande. De hecho, hablar de la cultura maya es muy extenso, desde Chiapas, desde Guatemala, el maya yucateco, el maya de Campeche, el maya de los puertos, el maya quiché, que es el que está en Guatemala. Entonces hay muchas variaciones hasta en Chiapas. ¿A qué voy? Que los mayas es tan extenso que cuando llegan, algunas teorías dicen que los seres que hoy conocemos como aluches, por ejemplo, ya habitaban esta zona y los mayas son los que se adaptan a la vida de estos seres de la mitología maya que hoy conocemos. Otros,
Otras teorías dicen que los mayas fueron quienes invocaron a través de la madre naturaleza a estos seres. Pero particularmente cae un meteorito, según la ciencia, en la península de Yucatán y trae consigo muchos minerales que no habían o eran muy poquito que había en esa parte de la Tierra. Provoca que la morfología de las piedras cambie y entonces los ríos subterráneos empiezan a fluir hacia el mar y de ahí se forman los cenotes. Hay tres tipos de cenotes, los que son completamente abiertos, como ejemplo claro, el de Chichén Itzá, que solo tiene paredes verticales, como si fuera un pozo gigantesco. Sí. Los cenotes que son semicerrados o semiabiertos, donde puedes ver o entra la luz del sol al agua y puedes ver el agua desde arriba. Y los que son completamente cerrados, donde tienes que entrar a una cueva y caminar bastante hasta encontrar el agua. El cenote en sí técnicamente es una gruta inundada. Y la palabra cenote proviene del maya, que es sonot. Sonot es la palabra maya, de donde se deriva la palabra que hoy conocemos como cenote, que significa pozo grande o pozo profundo. De ahí sale sonot, cenot. Bueno, ya con este contexto, los mayas sabían que era algo tan especial que deberían de cuidarlo mucho. Entonces ellos no bajaban a los cenotes como hoy lo hacemos. Había mucho respeto porque el cenote, en la creencia de los mayas, a ver, te explico rápido, para los mayas el concepto de la vida era un árbol, un árbol de color verde que se llama ceiba. Y entonces para los mayas la raíz de ese árbol era el inframundo, dividido en 13 niveles. Luego la parte del tronco es la parte terrenal para la cultura maya donde estamos nosotros, por ejemplo. Y la parte de arriba, donde está la parte más frondosa que toca los cielos, es la parte pues del supramundo, la parte donde están los dioses, ¿no? Y está dividida también en 9 niveles. Para todo esto, la cultura maya decía que todo lo que hay en el mundo tiene alma. Bueno, alma es algo más cristiano. Tiene algo que los mayas llamaban soplo de vida, pichán. Pichán, todos tienen un pichán, desde una roca, un árbol, un ave, una hormiga. Por eso los mayas tenían mucho respeto a todo, a toda la naturaleza. Entonces ya con este concepto los mayas sabían que cuando uno pierde la vida física terrenal, la parte del tronco, va a querer ascender, pero para ascender primero tiene que descender al inframundo, a la parte de abajo de la raíz, que se llama Xibalbá o Mitnal, dependiendo del tipo de maya lenguaje que estés hablando. Entonces, cuando desciendes, puede ser por la raíz de un árbol especial como la ceiba, o por un cenote o una cueva. Entonces, eran lugares donde no podías entrar solo porque sí, tenías que pedir un permiso especial, tenías que tener mucho respeto porque mucha gente se perdía. Y cuando se perdía decían, es que se los llevaron al inframundo. Por eso los mayas no bajaban a los cenotes solo porque sí, porque era un portal prácticamente. Y como te repito, más allá si crees o no crees en esta situación, los cenotes sí conservan mucha energía. Y hablando de la parte científica que te platicaba hace rato, el agua, los seres vivos, la parte de abajo de la tierra, hay mucha energía que no se investiga. Está ahí. Entonces ahorita con el boom o el tema turístico de los cenotes, mucha gente entra sin respeto a los cenotes. Y tal vez ahí estuvo el tema de tus amigos. Tengo muchas experiencias comprobadas y hasta que a mí me pasaron, o yo estaba ahí cerca cuando pasó, donde la gente cuando entra de una manera burlona, entra de una manera como si fuera una piscina, nada más a bañarse, suceden cosas tan graves que mucha gente ha perdido hasta la vida en estos lugares. Por eso se recomienda tener mucho respeto. Y la verdad es que he tenido también experiencias bonitas donde turistas vienen de otros lados del mundo a comprobar la energía de los cenotes. Y entonces entran en un modo espiritual de agradecimiento, hablando con la madre naturaleza. O sea, tú lo ves y parece una locura, ¿no? Dices, ese turista está loco, ¿no? Pero está practicando algo que los mayas practicaban, porque ya estudiaron. Entonces el turista baja con este agradecimiento y con el corazón a flor de piel. Y cuando sale del agua, sale del cenote, dice, me siento libre. Todo ese estrés que tenía se me quitó y está contento y ves un cambio de ánimo. Realmente, sí hay podríamos llamarle limpieza. Ya ves que el agua se utiliza hasta para brujería.
Entonces, si se utiliza para mal, obviamente sirve para algo bueno. Por eso los mayas sabían de todo esto y cuidaban los cenotes. Sin embargo, como te decía, muchas de estas cosas se perdieron. El mismo yucateco, yo digo que somos yucatecos de ciudad, como a mí me pasó, porque conocemos las leyendas y estas historias, pero solo superficialmente. Hemos perdido el habla del lenguaje maya, de la lengua maya, hemos perdido el conocimiento ancestral, hemos perdido muchas veces hasta el respeto. Sin embargo, poco a poco en los pueblos yucatecos aún se conservan y de ahí es donde yo fui aprendiendo todo ese concepto de las leyendas mayas. Y es que también, como lo dijiste hace rato, hablando de la mezcla, hay mucho turista, pero también hay mucho extranjero que está yendo ahí con ustedes, ¿no? Porque tengo entendido que también están creciendo ustedes, pues exponencialmente, o sea, Descontroladamente. descontroladamente. O sea, sí lo he visto, no porque he ido, pero sí he visto pues muchas cosas que están pasando. Y me sorprende mucho ahorita que decías también lo de que los mayas sabían los equinoccios, que sabían los de la luna llena y todo esto. Respecto a Kukulcán, ahorita que decías de los aluches, que a lo mejor los aluches estaban antes o ellos invocaron a los aluches. Con Kukulcán, que él también baja al inframundo. ¿Tú qué me puedes decir respecto a eso o qué tienes conocimiento? ¿Él fue una deidad mucho antes que ellos o también la habrán invocado? ¿Qué me podrías decir, Luis? No tengo una respuesta concreta porque es un tema tan extenso. Mira, te lo voy a tratar de explicar desde mi punto de vista. Sí, sí, claro, claro. Lo que tú tengas entendido. En todo el mundo, a través de las épocas, a través de las culturas antiguas, 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 existen esos seres que son como serpientes emplumadas. Así es. Desde China, muy antigua, en América, en Guatemala se llama Gucumats, si no me equivoco, Gucumats, serpiente emplumada. Aquí le llamaban Cuculcán, en el centro le llamaban, ¿cómo se llama? Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, ándale. Y así te vas por todo el mundo y ves referencias de estos seres enormes, Así gigantescos, es. emplumados, y dices, ¿será casualidad? ¿Será que los mayas anduvieron por todo el mundo distribuyendo su información de su cultura? ¿O realmente todo el mundo veía a estos seres? Es un tema de respeto muy grande porque decir que no existió, que solo fue una leyenda, es atropellar esta cultura. Y sin embargo, decir que sí existió y hay que adorarlo, pues también te lleva como al extremo. Yo estoy en un punto donde creo específicamente que los mayas tuvieron contacto con seres extraordinarios, que pues lamentablemente, como te digo, se perdió todo esto, seres que no podemos explicar. Kukulcán específicamente es una de las deidades más fuertes, más no es la suprema. Sin embargo, hay varias teorías y como te repito, toda esta información se pierde por el sincretismo de la religión que se llega a establecer. Pero lo que se comenta entre la cultura maya, entre la gente que aún vive, que Kukulcán era ese ser prometido y que cuando llega, muchas veces dicen las teorías que lo llegaron a confundir y entonces dan la bienvenida a los nuevos colonizadores pensando que era la persona que esperaban. Otra teoría dice que simplemente era una deidad de la mitología muy fuerte, la serpiente emplumada, que merecía mucho respeto, pero así como él, pues estaban las otras deidades como Hunapku, de los vientos, y los personajes de la lluvia, los mismos aluches, donde había que haber respeto para el cuidado de ellos. Entonces, no puedo profundizar en algo tan extenso que no hay una respuesta concreta. Podría ser una respuesta antropológica, por ejemplo, pero eso te va a llevar a un estudio y te va a cerrar en que Kukulcán era una deidad de la mitología maya. Yo quiero pensar que él va más allá, pero no hemos llegado a ese nivel de entender lo que era Kukulcán, si realmente era un pensamiento nada más o era algo físico. Fíjate, mi pregunta, gracias por contestarla. Yo sé que no me puedes dar una respuesta correcta, pero yo sé que entre todos ustedes, tu cultura, tu ciudad, pues ustedes tienen más o menos las leyendas o cada quien se va contando qué es lo que está pasando con ello o qué pasó.
y a veces son tan extraordinarias como lo dices. Muchas personas a lo mejor no lo van a creer. Muchas personas van a decir que no es cierto, que es un invento. Y ellos pensaban que él era Kukulcán en ese momento, porque se supone que iba a regresar de nuevo, se fue y luego iba a regresar, ¿no? Es lo que tengo entendido. ¿O estoy equivocado? Si me estoy... Pero no, está correcto, pero esa es una teoría nada más. O sea, Ah, es ok. una teoría, no es algo concreto lo que te explicaba. No te puedo contestar de manera concreta porque te contesto de la manera antropológica, nos vamos a encerrar en algo que de ahí no vamos a salir, de un pensamiento que es Sí, circular. Entonces, hay muchas teorías. ¿Cuál para mí es la respuesta? Que no sabemos porque se destruyó. En nuestro caso fueron Francisco de Montejo y la gente que llegó de España junto con Diego de Landa, que fue el encargado de la destrucción de los códices mayas. Eh, pues ahí ya no hay manera de recuperar esto más que de la tradición oral que se fue contando, pero la tradición oral también se fue adaptando. Diego de Landa en sus libros de los relatos de Yucatán explica su punto de vista de lo que está sucediendo en Yucatán en ese momento con los mayas, que ya eran, por así decirlo, unos mayas adelantados, porque ya no eran los mayas que vivían en esas ciudades prehispánicas, ya eran mayas, pues, más adelantados, me refiero a que ya estaban culturizados, y entonces se les fue imponiendo, y ahí nace el sincretismo que hasta ahorita vive en la cultura maya. Por ejemplo, te platicaba del concepto de la vida con un árbol verde, el yaché o la ceiba. Entonces, fíjate qué curioso, coincidencias, no lo sé. Cuando llegan y empiezan la conquista y quieren imponer la religión cristiana, católica, se dan cuenta y la pregunta que se hacen ellos es, ¿los mayas tienen alma? Y dentro de su religión se dan cuenta que sí, porque son seres humanos. Entonces el pensamiento de estas personas fue, si tienen alma los mayas, hay que salvarlos. ¿Y cómo los vamos a salvar? Convirtiéndoles al cristianismo católico. Pero ¿cómo les llegamos a alguien? O sea, es más fácil arrancarles su cultura y meterles una nueva o adaptar la cultura paso a paso. Entonces, con toda esta inteligencia, se topan que los mayas reflejaban el árbol yaché con una cruz verde. De pura ah, casualidad, o la vida, o la historia, como tú quieras llamarle, para los mayas el símbolo del árbol de la vida, yaché verde, era una cruz, pero no una cruz como la conocemos cristiana, una cruz como el signo una cruz como el signo de sumar, que tiene los cuatro lados iguales. Para ellos, este símbolo como de sumar, en color verde, significaba el árbol. Lo ven y dicen, oye, se parece mucho a nuestra cruz cristiana. ¿Y qué hacen? La cruz cristiana, le quitan el Cristo, la dejan solo en cruz y la ponen de color verde. Por eso en Yucatán, para el Día de Muertos, se utiliza la llamada cruz verde, porque es el símbolo del sincretismo de la religión católica con la religión, bueno, no religión, sino con la cultura maya y sus creencias. Entonces, allí, solo como ejemplo de cómo empieza el sincretismo y cómo se empieza a envolver todo esto, y eso provoca que se pierda gran parte del conocimiento maya también. de hecho sí, porque pasa lo mismo en Teotihuacán, donde llegan también, imponen lo que viene siendo la religión cristiana y les vienen y les traen lo que viene siendo la Virgen de Guadalupe, que en este caso se hace una transformación. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a Tonatzin, que hay mexicanos todavía que dicen que la Virgen de Guadalupe es Tonatzin, porque también algo muy curioso es el manto de Juan Diego, donde hicieron la pintura y se ven los rasgos y que no se puede despintar. Yo respeto también igual el pensamiento de todo y todo esto. Hay personas que dicen que no es cierto, que solamente así lo transformaron para poder vender la religión, pero es como todo. No podemos meternos en un asunto que a lo mejor desconocemos. Y se me hace algo tan interesante ese manto. Tiene un nombre, creo que se llama la tilma, si me equivoco, discúlpenme, pero donde también dice Jaime Maussan que es que la estaba examinando y escuchó que le habló. De hecho, en los ojos también se puede ver como el reflejo de alguien ahí sentado. Fíjate, yo sé que a lo mejor cuando llegaron, o me quiero imaginar, pues ves los sacrificios, ves muchas cosas,
Pero esta cultura, como tú lo dijiste ahorita, era muy inteligente. Desde saber de los astros, desde saber del equinoccio, desde saber todo esto. Te iba a hacer otra preguntita ahorita respecto a Kukulcán, de lo que tú sepas. La pirámide de Kukulcán, que está alineada con el equinoccio y se ve cuando baja la serpiente, ¿esas la hicieron los mayas o esa ya estaba cuando llegaron los mayas? La teoría que tú tengas, lo que a ti te hayan contado. Perdón, no es castillo de Kukulcán, es un edificio, no puede ser llamado castillo, pero pues así se le ha impuesto como castillo de Kukulcán, ¿no? Más famoso. Pero fíjate, yo creo que la cultura maya, los mayas, sí crearon sus propias ciudades, sí las construyeron. Hay evidencia de que fue hecho así. Hay gente que quiere comentar que tal vez seres de otro mundo, extraterrestres, tal vez ayudaron a construirlas o las construyeron. Pero pues eso quita mucho mérito a una cultura que ha demostrado a través de los tiempos todo su conocimiento. Hay una frase que me gusta: los españoles vinieron a conquistar, pero salieron conquistados con la cultura maya, porque la cultura maya hasta el día de hoy se sigue investigando. Con todo el adelanto que tuvieron en hidráulica, en construcción de caminos, que eran los sacbés, en construcciones, en arquitectura, en diseño estructural, es increíble cómo ellos estudiaron y construyeron. Entonces, ya ellos construyeron lo que hoy conocemos como la ciudad de Chichén Itzá, que son los brujos del Pozo del Agua. Ellos construyeron esa ciudad. Hay evidencia de eso. Ok. Ahorita que decías de los brujos, ¿sigue habiendo estos brujos antiguos ahí en Yucatán? Sí, pero ahí te va otro concepto A que a ver. mí me gusta más. Mira, el tema de la brujería viene también con la imposición de la religión Ok. cristiana, católica. Los mayas tenían un acercamiento tan grande con la madre naturaleza que podían curar con plantas, podían curar con masajes. También tenían este concepto de temazcal para curar. Hacían sanaciones dentro de cenotes especiales donde bajaban y por medio de plantas o estimulaciones llegaban a niveles de conciencia distintos a lo que hoy conocemos. Entonces, hasta eso ya tenían los mayas. Cuando obviamente ven todo esto, las personas que llegan con la religión nueva, no les parece, porque no va de acuerdo a lo que se enseña. Y entonces lo que no va con ellos es en contra de ellos. Y ellos sí traen de la vieja Europa el tema de la brujería. Y entonces empiezan a imponer brujería. Nosotros los conocemos como maestros, Xmen, Xmen o Men, sacerdotes mayas, pero ellos les impusieron brujos. Actualmente, cuando hablamos de leyendas de terror o cuentos paranormales, hablamos de brujos mayas, los nahuales, los huay, pero realmente no son brujos. Son seres, son personas que tienen un conocimiento tan extenso y una conciencia distinta y perciben cosas que nosotros no percibimos porque están adentrados con la madre naturaleza, que los hace especiales. Y hay gente que puede curar por estos medios. Y también, obviamente, si hay buenos, pues hay malos. Y entonces, hasta el día de hoy, como te decía, la cultura maya vive, se siguen implementando este tipo de sanaciones. Los gobiernos le han metido pues algo de inversión para que la cultura maya no se extinga. Y mucha gente, abuelos sobre todo, conservan sus jardines con hierbas que curan. Y de verdad que es impresionante. Yo tuve la oportunidad de ver a una persona curarse de manera instantánea. Digo, hay diferentes tipos de curaciones. Te la cuento rápida. Estaba yo Sí. ayudando a un gran amigo que es don Eduardo, que vive en Jomún. Y en Jomún se cultiva la milpa. La milpa es este concepto de la tierra que sirve para cultivar maíz, entre otras verduras, para la subsistencia. Entonces, se sigue practicando. Entonces, don Eduardo me invitó a conocer la milpa y fui al monte con él a cosechar maíz. Entonces el maíz tienes que jalar el maíz, cortar y jalar. Y entonces él cuando jala el maíz, una hoja del maíz lo corta en esta parte sensible de acá, muy suavecita, lo corta, como las hojas de papelería, lo corta y empieza a fluir la sangre bastante sangre. Y yo lo estoy viendo y me asusté. Y él, con mucha calma,
empieza a girar la mirada por todos lados, estamos en la milpa, en el monte, hasta que fija su mirada en un árbol y se acerca al árbol. Y yo me acerqué, yo iba atrás de él, ¿no? Porque tampoco me quiero quedar solo. Iba atrás de él, se acerca con la coa, la herramienta que estaba utilizando también, y empieza a rayar la corteza del árbol. Junta un polvito de la corteza, lo escupe en su mano, hace una masa con esto que hizo y se lo pega en la herida. Y te prometo que la sangre que fluía como una fuente dejó de sangrar. Bacalché, Bacalché se llama ese árbol que encontró y raspó para sacar esa masa junto con su saliva y tapar, y sirvió como un tapón y dejó de sangrar. La hemorragia paró. Yo me quedé asombrado porque como si fuera magia, o sea, eso no lo paras ni con una gasa apretándolo, Ok. pero el árbol y la corteza pararon la hemorragia que traía don Eduardo en la mano. Increíble, o sea, ya quedan en ti y en tu audiencia si quiere creer en esto, pero yo lo vi, lo viví, increíble, quedé impresionado. Entonces imagínate esto, que fue algo tan sencillo, cómo podían curar con el conocimiento. Entonces lo ven los sacerdotes, lo ven la nueva religión y dice, esto no nos conviene, y lo quitan, lo funan, como dirían actualmente, y llaman a estas personas brujos. Pero en realidad no son brujos, son gente de un conocimiento poderoso. Es una categoría que le pusieron para dar miedo. O sea, decir, ¿sabes qué? Es igual como lo dijiste, que iban tras las brujas por conocimientos de herbolaria, que podían también hacer muchas cosas, pues obviamente ellos desconocían eso y sí es un peligro para ellos. No me quiero meter en un tema tan así, pero lo que viene siendo esto de la brujería, yo también la respeto mucho. Me ha tocado casos también donde sí creo al 100% yo la brujería. También sé que hay personas que se aprovechan por este tipo de cosas y te pueden echar mentiras para quedarse con tu dinero, pero bueno, qué bueno, o sea, fíjate todo lo que nos estás diciendo, comunidad, gente, espero se estén llevando un capítulo súper bueno y de conocimiento de primera, hermanito, porque créeme, me estás dejándolo ahora sí que muy volado, muy volado. Te quisiera preguntar ahorita yéndonos un poquito a lo paranormal, o no paranormal, pero, ¿qué es la experiencia que a ti te ha pasado que dices: "¿Sabes qué? Esto es algo extraño para mí"? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a lo paranormal? O aunque no tenga que ser terror, pero que no le hallaste una explicación aparte de lo que pasó con la persona que se cortó la mano. Claro, claro. Mira, platicábamos hace rato de una participación especial que tuve, te la quiero platicar, en Discovery Channel. Tiene un programa que se llama Expedición X. Actualmente se puede, ¿puedo meter gol? Actualmente actualmente la pueden ver, ya está disponible en la aplicación Max. Ahí buscas Expedición X. Creo que es la temporada 5 capítulo 3. Ándale, por allá tuve una participación. Resulta que estaba yo trabajando en una hacienda, en un pueblo que se llama Jomún. Ella era el encargado de la hacienda. Y te digo que ahí empecé a tener esta regresión mental del conocimiento maya que en algún momento tuve como niño en la ciudad, pero ahí de verdad que la gente vive con la cultura. Tanto así que cuando alguien se enferma, no dicen se enfermó, dicen cargó aire. En Yucatán, cargar aire significa que un mal aire, algo malo, eh, entró en ti y provocó enfermedad. Y la manera de curarte es ir con un curandero, un sacerdote maya, un ishmem, que te puede hacer una sanación y por ese medio te puedes curar. La gente no va con un doctor a tomar pastillas. Así es la vida en los pueblos mayas. Y entonces yo empiezo a vivir esa experiencia y entonces este lugar que yo atendía tenía cenotes, tiene cenotes, tiene grutas, tiene vestigios mayas, pinturas en los muros, tiene vasijas, tiene una ex hacienda ahí y es un cruce de culturas, la cultura maya con la cultura española. Y entonces empiezo literal a vivir dentro de la hacienda y empiezan a suceder cosas sin explicación. En los años 70, en este pueblo de Común, y eso igual lo puedes googlear, en los años 70 hubo algo que se llamó o llamaron oleada ovni en Yucatán.
donde cerca, en una laguna que se llama Yalahau, la laguna de Yalahau fue crítico este punto en los años 70. Vinieron muchos reporteros de todo el mundo a comprobar que en las madrugadas salían luces y habían luces por todos lados alrededor de la laguna de Yalahau, aquí en Común. Y entonces me entero de eso y pues no es sugestión, sino que yo a veces caminaba por las noches, por las veredas y veo luces y trato de no asustarme, pero estoy viendo el cielo y veo como las luces, según yo, como si fueran estrellas, empiezan a tomar posiciones raras o a moverse, cuadrángulos, y luego se empiezan a mover como cuadrángulos. Digo, eso no puede ser. Y te estoy hablando del, ¿cuántos? Unos 7 años para atrás. O sea, no es algo de que alguien llevó un dron para hacer un espectáculo de drones. O habían luces, porque ahí ni siquiera había energía eléctrica. Entonces no había esa explicación como ahorita las están dando. Me llamaba la atención y me quedaba con ese pendiente, pero al mismo tiempo te explicaba mi pensar científico, religioso, me cerraba a que no puede ser, no existe, no, déjalo. Pero en otra ocasión estaba yo acompañado con dos personas y algo te hace mirar arriba, volteas y vimos 6 luces, 4 luces formadas, curiosamente moviéndose. Esto no son estrellas. Obviamente quieres grabarlo con un teléfono de la época de 7 años para atrás, no grabas, pero ni la sombra, no puedes. Es imposible que alguien diga, hoy voy a salir a cazar ovnis y que tenga evidencia. En mi experiencia eso no pasa, porque cuando sales preparadísimo con cámaras y esto y lo otro y lo que quieras, no pasa nada. Pero cuando estás caminando por una calle oscura, en una vereda en los montes, se te atraviesa hasta un ovni, hasta te pueden abducir, ¿no? Y no hay manera de comprobarlo. Así de ilógico es esto. Pero estábamos acompañados y vimos las luces. A veces iba a los cenotes en las noches o en las grutas y ver luces. A veces hay una manera que la gente comprueba si hay luces. Entras a una gruta y en medio de la oscuridad puedes tomar una foto con tu celular, por ejemplo, activando el flash. Y cuando tú ves la foto reflejada vas a poder encontrar reflejos que no están físicamente, no los ves. Tienen explicaciones que a veces son gases, que a veces es un insecto, lo que sea, pero se crea esta atmósfera de las luces. Esta fue una experiencia. Luego llega Discovery Channel a Yucatán en búsqueda de una historia que les llama la atención y contactan a la hacienda y me contactan y les empiezo a contar lo que he vivido y les llama la atención, les gusta y dicen, aquí vamos a grabar. Ah, perfecto. Y les conté la historia de las luces y también les conté esta historia de los aluches, que ahí el capítulo, no les quiero spoilear, pero está fuerte el capítulo, porque les hablé de los aluches, más nunca les dije forma o qué hacen. Ellos hicieron una investigación tremenda. Resulta que un día, estando monitoreando los cenotes, llegan turistas, ya estaba abierto al turismo, y llegan relajeando unos chavos, burlándose, eran de Yucatán, burlándose de los aluches, que no existen, que son tonterías. Parte del recorrido de los cenotes es que antes de entrar al cenote te llevamos a un lugar que se llama el altar de los aluches, donde hay aluches, donde se encontraron vestigios de aluches mayas que cuidaban a la hacienda. El alush no es un ser diabólico, no es un ser del diablo. El alush es algo elemental. Para la cultura maya, te explicaba que a veces algunas teorías dicen que ellos ya vivían en la península de Yucatán. Otras teorías más interesantes dicen que los mayas creaban figuras de piedra no mayores a 20 centímetros, piedra, madera, barro, como sea. No necesariamente con forma de humano, antropomórfica, no. Puede ser hasta una piedrita que tenga alguna raya particular y para el dueño ese va a ser su aluche, su alush. Entonces, una ceremonia tal cual, y aquí entra otra vez en contexto, cuidado, muchos que se hacen llamar expertos, yo no me meto con ellos, simplemente yo digo, no hay una manera comprobada de decir, así se hace una luz, no existe, eso se perdió, lo que hay es la manera oral que se fue contando. Por eso hay muchas versiones. Hay quien dice que con 9 gotas de sangre, no que con 7, no que bajo la luna llena, no que en el día, no que oculto. Entonces, son muchas teorías. Al final de cuentas, la existencia de esos seres es real. Y entonces, estos chamacos entraron burlándose.
van al altar y se burlan más y dicen, estas cosas no existen, son tonterías, son leyendas, historias. Bajan al cenote, se bañan, terminan de bañarse como 3 horas después, salen y empiezan a buscar las llaves de su carro y no aparecen por ningún lado. Y entonces yo como encargado pues tengo que ver que el turista esté contento. Bajamos con los empleados y empezamos a peinar el cenote, que era un cenote semicerrado, con lámparas, hasta con visores bajo el agua para ver si no se cayó. No. Resulta que en una toalla donde se iban a secar, ahí pusieron sus carteras y sus celulares y las llaves y lo envolvieron, hicieron un rollo y lo pusieron hacia un costado. Cuando salen con su rollo del cenote, lo único que no está son las llaves. Entonces, no fue un robo, porque el vehículo ahí seguía. Se hubieran robado las carteras o los celulares, pero todo ahí seguía. No aparece la llave. Regresamos al altar de los aluches, no aparece la llave. Por donde caminaron 10 vueltas, volvimos a revisar y no aparecen las llaves. Enojados, más enojados todavía, no tenían duplicado, hablan a un familiar, el familiar los va a buscar, porque además ya íbamos a cerrar ese cenote. Hablan a un familiar, los van a buscar y enojados se van. Y el carro dicen, bueno, en 2 días regresamos con una grúa para buscar el carro, pues no tenemos duplicado de la llave. ¿De acuerdo? Al día siguiente yo me encontraba en Mérida haciendo unas compras, unos pendientes, y recibo una llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fíjese, soy tal persona y el día de ayer, domingo, estuve en la hacienda y me bañé en los cenotes. Estuvo todo muy bonito. Lo curioso es que hasta hoy estoy sacando las cosas de mi maleta que llevé y hay una llave aquí que no es mía y se la quiero reportar. Es de un Volkswagen y empieza a describir, ¿no?, la llave. Creo que es de los chavos, ¿no? Los contacto y cruzo la información con ellos. Ellos ya se ponen en contacto directo con la persona y resulta que sí, sí era su llave. Me contactan los muchachos, me dicen, ¿sabe qué? Ya encontramos la llave, no la tiene tal persona. No hay manera de explicar cómo llegó hasta ahí, pero mañana vamos a ir por el vehículo. Ah, de acuerdo, los espero. Llegan en otro carro y veo que el que está conduciendo es una persona mayor, pero con una cara enojada. Los chavos se bajan del carro, pero ni hablaron. Directo, hola, hola, hola. Se subieron al otro carro, arrancaron y se fueron. Solo se quedó la persona mayor y se acercó y me dice, oye, ¿puedo bajar al cenote? Sí, claro que sí, pero lo tengo que acompañar por un tema de seguridad. Está bien. Bajé y él empezó a avanzar más, más, más. Yo me quedé a cierta distancia, ¿no? Como para darle respeto. No le pregunté qué iba a hacer, pero estoy viendo que viene con una actitud seria. Empieza a hablar en voz alta hacia las piedras y empieza a pedir perdón. Perdónenlos porque ellos no creen en esto, pero yo sí creo, a mí me enseñaron. Y saca de su bolsa unos dulcecitos y los pone en la piedra y les dice, ya todo va a estar tranquilo, gracias porque apareció la llave. Y me volteé a ver y yo con mi cara así de que, o sea, ¿cómo te lo explico? ¿Qué le digo? O sea, digo que está loco o digo que sí es un creyente de las leyendas. Yo me quedé medio choqueado viendo cómo el Señor expresaba esta gratitud. Terminó y salió junto conmigo. Me dice, es que yo sí creo en los aluches. Y esto lo provocaron ellos porque me contaron todo lo que hicieron. Bien merecido. Pero, pues tengo que pedir perdón. Y ahí quedó esa experiencia del Señor, como te digo, increíble. No sé cómo explicar esta situación de una llave tan sencillo. Y este tipo de historias les gustó al tema de la producción de Expedición X. Y ellos llegaron al lugar para hacer una investigación ya más profunda con un equipo. Eran como 30, 40 personas de producción, habían como 5 cámaras de esas monstruosas profesionales. Es un programa que solo se transmitió en un principio en Estados Unidos, o sea, la calidad era brutal, microfoneado por todos lados y micrófonos ambientales, y llevaron muchos instrumentos de medición de energías, de cámaras especiales que captan movimientos, y cuando ellos empiezan a vivir la experiencia de la cultura maya, descienden a cenotes, conocen la hacienda, a ellos también les pasan cosas, porque aunque yo tuve la intención de que nada les pasara, pero hicimos varias ceremonias para que los cuiden los seres de que habitan ahí, pero aún así, como son personas ajenas al lugar y están entrando a veredas y a caminos, sí tuvieron experiencias aterradoras, escucharon, vieron, los tocaron,
y tuvieron contacto con seres que tienen que ver el capítulo que de verdad a mí me dejó helado. Yo no lo vi porque yo estuve dentro de la producción. De hecho, yo no sabía que iba a participar hasta que me dijeron. Entonces el capítulo yo lo veo como año y medio después de que se fueron de las grabaciones. Y lo veo en inglés, pero ahorita ya está en español. Y lo veo y me dejó pasmado porque de verdad es real. Ese capítulo, se los prometo, todo lo que pasó ahí es real. Yo estuve ahí cuando la madrugada estaban grabando por tema de seguridad, yo era el encargado, y vi todo lo que les pasaba y yo decía en mi cabeza, rayos, yo soy yucateco y me explota la cabeza cuando esto pasa porque no lo puedo explicar. No lo puedo explicar. Tiene que verlo. Y antes de eso también, yo vivía en otro pueblo que se llama Canqué, te lo cuento rápidamente. Sí, no, venga, venga. Una casa antigua, una casona antigua, así les llamamos a las casas antiguas. Es un pueblo antiguo que fue un centro muy grande de la cultura maya. Entonces esta casa colonial antigua está construida sobre un cerro, un cerrito en la calle. Y abajo de ese cerro habían encontrado vestigios mayas. Resulta que la casa la construyeron sobre eso. Yo me paso a vivir ahí, estuve viviendo ahí como un año. Y cuando llego, pues yo me iba a trabajar a Jomún y regresaba prácticamente a dormir a la casa en Acanqué. Y cuando llegaban las noches, pues ya yo solo quería bañarme y dormirme súper cansado. Y una noche yo llego, abro la llave de la regadera y no sale agua. Digo, ay, qué raro. Es automática la bomba, tengo cisterna, o sea, no hay manera de que falle esto. No voy a salir ahorita. Me quité el jabón como pude, me acosté a dormir. Tempranito salgo, veo que no hay agua, veo que la bomba funciona. Tiene un medidor electrónico, o sea, no tienes que mover nada, solito funciona. Entonces me voy a la cisterna. Veo que la tapa de la cisterna está tapada completamente bien, hermética. La destapo, hasta me da trabajo abrirla. Y cuando abro la tapa, sorpresa, la tubería que alimenta el agua con la tubería de la cisterna están cruzadas, como si alguien las hubiera manipulado, las hubiera torcido. Y por eso dejó de entrar agua. Y yo, ¿quién hace estas cosas, no? En mi mente nunca pasó algo paranormal. Lo compuse, lo cerré y me fui a trabajar. Otra noche empiezo a dormir y esa horrible sensación de que alguien te está mirando, de que volteas, sabes que estás solo, pero como que alguien te mira y no pongo atención. Siempre salía a cenar, a comprar mi cena y cenar fuera, porque no me gustaba estar solo en esa casa, se sentía algo raro. La persona que había vivido ahí me había dicho que le habían pasado cosas extrañas y había un pozo también antiguo, pero bueno, yo no creo en eso. Y entonces un día me quedo a cenar ahí, abro el refri, me empiezo a preparar un sándwich y de verdad, cuando abro el refri en la pared veo una sombra, el reflejo de una sombra, la proyección de una sombra, de una persona, una silueta pasando a través del muro. Me quedé helado y en mi mente seguía dije, no te asustes, porque si te asustas ya no vas a poder dormir ni regresar a esta casa. Y estamos trabajando. Me aguanté como pude, terminé de cenar, me fui a dormir y a partir de ahí yo dormía con la puerta cerrada del cuarto. Un día dejo las luces de afuera encendidas, como tenía cámaras, la dueña me habla, me dice, oye, dejaste las luces prendidas, por favor, apágalas. Y a partir de eso yo empecé a dormir con las luces apagadas para que no me vuelva a pasar. Y te digo, había cámaras además de seguridad y en las cámaras no se ve nada. Entonces empezó a dormir con la puerta cerrada y las luces apagadas, porque además así evitaba que las proyecciones de las sombras las volviera a ver. Porque de verdad es aterrador vivir algo así. Y entonces resulta que estoy durmiendo una noche y escucho ruidos. No puse atención, nada. No salí. Salgo tempranito y veo que mi pan, el pan de molde del sándwich está regado en el piso. No, perdón, la panera donde estaba guardado el pan está tirado en el piso roto y el pan nunca lo encontré. La bolsa con el pan nunca lo encontré, entonces ese día me acuerdo que hice coraje porque no encontré mi pan, no pude desayunar y llegué tarde al trabajo. No encontré el pan. Le hablé a mi amigo que había vivido ahí, le dije, oye, ¿no sabes qué pudo haber pasado? Mi pan desapareció. No, fue un gato, me dice, un gato entró y se llevó el pan. ¿Cómo va a entrar un gato? Están cerradas las ventanas, duermo con las ventanas cerradas. No, pues fue un gato, ¿no? Yo pues acepté para no
tener miedo. Llego a trabajar a Jomún y le cuento a la gente de ahí con la que trabajaba esto que me estaba pasando, que a mí ya me empezaba a llamar la atención. Y me dice, mira, Inge, son los aluches. No es que te quieran asustar, ellos se están mostrando. Lo que pasa es que ellos viven ahí antes que tú llegaras. Y como tú llegaste y empezaste a vivir ahí, ellos te están diciendo prácticamente, hey, aquí estamos, respétanos. Bueno, otra vez entro en conflicto de creer o no creer. Llego a la casa y me recomendaron poner pan dulce, miel, dulcecitos, hasta un cigarro, ¿no? Sin el filtro, solo el tabaco. Lo pongo en la mesa y te prometo que a partir de esa noche me dejaron de molestar. No volví a escuchar, ver nada, nada, absolutamente nada. El problema estuvo cuando me fui de esa casa 2 meses y limpié obviamente la casa, quité todo eso y regreso 2 meses después y no lo puse. Estoy durmiendo una noche y fue muy aterrador. Me acuesto a dormir, agarro el celular, empiezo a ver videos, me empieza a ganar el sueño, pongo el celular a un costado y empiezo a dormitar. Recuerda que yo dormía con la puerta cerrada y las luces apagadas. Y yo antes de acostarme cerraba la puerta con seguro. Y estoy durmiendo y escucho cómo suena la puerta. No hay nadie en la casa, solo estoy yo. Como maldición suena la puerta. Fue más el temor que cualquier cosa que me hizo pararme en ese momento. Agarré mi celular alumbrando y otra vez escucho cómo suena la puerta y no hay nadie, según yo, y me acerco. Y me tranquilizo. Lo que sonó es que la puerta estaba abierta y estaba tocando con el marco la puerta. Y luego reacciono. Yo cerré la puerta con seguro. Mi nuca quedó helada. O sea, fue un shock porque yo pensé, alguien se metió a robar. Me van a hacer algo. Me asomo por la puerta. Estaba abierta. Y abro la puerta así. Nada. Nada. No había nada ni nadie. Pero la puerta me la dejaron abierta. Ya con más valor, salgo, prendo las luces, no hay nada, no hay nada, no hay nada, reviso, no hay nada, por el miedo de que alguien hubiera entrado, todo está absolutamente cerrado. Solo me abrieron la puerta del cuarto de la recámara, me la abrieron y la tocaron. No pude dormir, vi hasta que salga el amanecer, me quité de ahí y otra vez puse la ofrenda que me habían dicho y de verdad no volvió a pasar nada. Unas semanas después me topo con el vecino de al lado, que los patios eran colindantes y un saludo a Don Chos, así le dicen, que me llevé mucho con él y me empezó a platicar. Me dijo algo, es que aquí en el patio, me dice, que colinda con tu patio, hay niños. Y yo siempre que voy atrás les dejo su ofrenda y les digo que no estén molestando. Creo que son los mismos que se están molestando. En Yucatán, cuando hablamos de los niños en los montes, muchas veces la gente hace así la referencia a los aluches. Entonces ahí capté la idea y dije, ching, son los aluches. Y sin creer en los aluches, puse la ofrenda y entonces se calmó todo. Y ahí tuve que abrir mi mente a los conceptos que no puedes explicar, que tal vez las leyendas sí puedan explicar. No manches, hermano, qué miedo. Ahorita que dijiste que te tocaron la puerta y vas y te tranquilizas porque ves que estaba topando y dices, pero yo la dejé cerrada. No, sí, o sea, no he escuchado, me ha pasado lo de las llaves. No sé por qué a ellos les gustan mucho las llaves o por qué sea lo más común. Aquí en mi casa, yo también te lo cuento rapidito, tengo una anécdota donde también nunca me había pasado, pero empecé a escuchar historias de aluches. Empecé a escuchar historias y de la nada nunca me había dado cuenta que las llaves siempre aparecían en otro lugar, en el cajón de los calcetines, en nada extraño. Por ejemplo, hay unos que dicen que adentro del del refrigerador o algo así, pero a mí me pasaba mucho esto. Y entonces yo lo que hice, me dicen, tienes que hacer una ofrenda, tienes que hablar con ellos y tienes que regañarlos. Entonces yo lo que hice fue, ¿sabes qué?
tengo estos dulces, por favor, ya no me quiten las llaves, ya no me hagan travesuras porque yo llegaba tarde al trabajo. Imagínate decirle al trabajo, a los de mi trabajo, que llegaba tarde porque no encontraba las llaves porque unas personitas me las escondían. Pues no, jamás. No, nadie. Hago eso, empiezo a hacer, hice eso, busco las llaves y te digo, en un cajón donde mis hijos no alcanzan y donde jamás, jamás te puedes imaginar que los vas a poner, las llaves. O sea, no hay idea, no hay lógica de tú ponerlos ahí. Los abro, y digo, aquí están. Les digo, gracias. Ahí están los dulces, por favor, ya no me haga nada. Por favor, ya, ya, ya. Como tú lo dijiste, me dejaron de pasar cosas. Las llaves ya no se pierden, las llaves ahí están. No sé a qué se deba, no sé por qué les gustan las llaves, pero eso es lo que me pasa, Luis, también me pasó. Me gustaría que en los comentarios nos dijeran, si les ha pasado algo similar. Fíjate, ahorita nada más para llegar ya a lo último, Luis, me entró una curiosidad muy grande. Ahorita que empezabas la historia de la participación que tuviste, dijiste que tuviste una regresión o tuviste algo que ver, algo así. ¿Me puedes contar respecto a eso? ¿Qué fue lo que te pasó? Si me puedes dar detalles, si te quieres extender, no pasa nada. Es un tema personal, te lo voy a contar. Cuando estaba yo pequeño, 3, 4, 5 años, vivía en un pueblo que se llama Tizimín. Tizimín es un pueblo muy pequeño. Ahorita ya es grande, pero en esa época, 30 años para atrás, muy pequeño. Y entonces vives entre monte, entre senderos. Y nosotros, lo que hacíamos en las tardes para entretenernos con mis hermanos y amigos, era salir a los montes, a los caminos. Digo, la seguridad era otra cosa. Podías salir solito en las calles, no te pasaba nada. Y salíamos a cazar mariposas. Malamente agarramos varas y les pegábamos y cazábamos mariposas, ¿no? Entonces, una tarde, recuerdo bien que estábamos con mis hermanos y mis amigos, y una persona extraña a nosotros, un adulto, no tengo el concepto en mi cabeza porque, no sé, se nos acerca y nos dice, no sigan cazando mariposas porque se les va a aparecer el Jumbalam. Fue todo lo que dijo. Y nos fuimos corriendo, ¿no? La palabra Jumbalam estaba borrada en mi mente hasta que empieza el tema de Discovery, cuando una tarde uno de los empleados baja al cenote, uno de los cenotes son escaleras de madera, la madera es madera oscura, y en el último peldaño, antes de bajar al agua, había una huella blanca, similar, humana, yo podría decir, pero blanco, como que hayan pisado talco o cal y hayan dejado la marca en la madera. Nos llamó mucho la atención, nos dio miedo, se limpió y le tomé una foto y se la mandé a un sacerdote maya que conozco que vive en Acán, que se llama Don Edgar Peraza, y él la analizó, la vio y me fue a ver y me dice, es el Jumbalam. A los 4 años, 5 años me pasó esa experiencia en Tizimín y yo tenía como 36 cuando estaba en esa hacienda, cuando me tocan otra vez Jumbalam y tengo esa regresión, mi mente regresa y dice, te está vigilando. El Jumbalam te está vigilando. El Jumbalam es un ser mitológico de la cultura maya, que lo describen como una persona muy grande, con el cuerpo lleno de pelos, que se dedica a cuidar los montes. Él siempre está vigilando qué hacen las personas en los montes. Entran a destruir o a cuidar, entran a aprender o qué hacen. Entonces me dice, como tú eres el encargado de la hacienda, él te está vigilando qué estás haciendo, pero no te va a hacer nada porque ve que tú cuidas el lugar. Pero imagínate, te lo está diciendo a alguien y tú en tu cabeza, ¿cómo te lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a ese niño o a ti, de adulto, ya con conceptos científicos y los temas religiosos? ¿Cómo lo pones en tu cabeza? Como una tontería, como tú decías. ¿Quién te va a creer? Bueno, pues resulta que después de eso, los empleados empiezan a tener problemas de sugestión, quiero pensar, porque ya no querían andar por los senderos o los montes los cenotes, porque decían que alguien los vigilaba. A mí no me pasaba, a ellos sí.
Pero como si yo dejaba crecer esto, pues ellos iban a dejar de trabajar y yo necesitaba de su trabajo. Entonces pedimos una ceremonia de consagración y va el sacerdote y hace la ceremonia de consagración maya, todo es de la cultura maya. Invoca a Jonapú, a los abuelos que ahí están, y toca un caracol, perdón, toca el caracol y aparte toca un silbato maya de barro en forma de búho. Muy bonito. En medio de la ceremonia siento que mi pierna empieza a temblar como si la tierra temblara. Volteo a ver a uno de los empleados y le hago la señal en mi pierna y él me hace que sí. Cuando termina la ceremonia me acerco a él y le pregunto, oye, ¿te hice esa señal? Porque sentí que temblaba la tierra. Y me dice, yo también lo sentí. Ellos son muy creyentes, te digo. Yo, pues, no en esa época. Termina la ceremonia y se me acerca el sacerdote maya y me dice, mira, invoqué a los abuelos, a los Noshtat, y me dijeron que te tengo que entregar esto. Y me entrega el silbato. Aprende a usarlo porque es para ti. Cada vez que empieces un camino en los senderos o en los cenotes, tócalo. Para que ellos sepan que eres tú el que está caminando. Porque te siguen vigilando. No te van a hacer nada, pero te siguen vigilando. En Chumbalam. Hasta el día de hoy, conservo ese búho con un amigo. Hay gente que lo ha visto. Dicen que sí tiene muchas energías y todo esto. Para mí es muy bonito el tema de la cultura maya, más lo, no me voy más allá de ese aprendizaje. Entonces, aprendí a tocar el silbato, lo tocaba antes de salir a las caminatas nocturnas o en las mañanas, y una noche no lo toqué y me asustaron. Pero no fue un tema de que me asusten paranormalmente, sino que estaba yo caminando en el sendero y de pronto un aleteo por así increíble sobre mí se extiende y mi corazón casi se sale de mi pecho, el volteo. Y era un búho, pero muy grande, que tiene un corazón acá en la... se estaba comiendo una paloma. Entonces cuando yo pasé por ahí con mi lámpara, se asustó, tiró a la paloma muerta cae junto a mí. O sea, imagínate la escena, todo traumado, ¿no? La paloma muerta cae junto a mí, el aleteo, y veo que se va volando. Y dije, o sea, ya con un poquito más de aprendizaje entiendes que hay señales y hay cosas que te dicen, esto está mal, esto está bien, retírate, ándate. Y las leyendas tienen esa finalidad, aprender cuando algo está mal y te tienes que retirar o entender que algo está bien y tienes que seguir haciéndolo. Otra cosa que me pasó una vez, hay una leyenda que dice que si tú tomas los huesos de una serpiente, la serpiente va a regresar a buscarlos. Y yo de ocioso estaba cerca de un cenote y me encontré unos huesos de una serpiente. Los has visto cuando están secos. Parece un collar. Están unidos uno junto a otro, muy bonito. Lo tomé del suelo, lo metí a mi bolsa y dije, va, voy a hacer un collar, es padrísimo. Seguí caminando y de pronto algo me hace mirar abajo y justo cuando iba a dar mi paso izquierdo con la bota, pasa una serpiente roja que debió ser una ecuneil, son venenosas, pasa junto a mi bota. Grité como no tienes idea, grité, porque me asustan las serpientes, las culebras. Grité y salí corriendo en sentido contrario. Y me acordé y dije, no, son tonterías. Perdóname, ahí está acá los huesitos de la culebra. Los asenté en una piedra, le dije que ahí se iban a quedar. Y me fui corriendo, como no tienes idea, a la oficina y se los conté a los muchachos. Son de ese tipo de cosas que te digo, ¿cómo lo explicas? ¿Una casualidad o es aprendizaje? Pero las leyendas, sobre todo de cualquier cultura, hay que tomarlas en cuenta, hay que cuidarlas, hay que quererlas, hay que compartirlas sobre Así todo. es. Ah, Así es. Ajá, dime, si dime. me permites, si queda tiempo, Sí, sí, no, te, dale, te tú quiero dale. contar algo, porque tú hiciste, comentaste una frase con lo de las llaves y los aluches. ¿Quién te va a creer? Tengo un amigo que ahorita es un gran doctor, que me pidió no contar su nombre. Esta historia le he contado, pero te lo voy a contar para tu audiencia. Me dice, soy un doctor, persona de ciencia, que vive de cómo te ve la gente. No puedo contar que me enfrenté a un nahual, a un huay. En Yucatán les decimos huay a los nahuales, que es el mismo concepto. Sí. Seres antropomórficos que tienen la capacidad de conectar su mente.
con un animal. Algunos dicen otras teorías que se pueden convertir en el animal y son seres aterradores. Va variando, ¿no? Pero el doctor me dijo que vivió una experiencia horrible cuando estaba chavo, cuando estaba chavito. Saliendo de la facultad, antes de terminar, te asignan tus prácticas. Si eres de los consentidos, te asignan en la ciudad, en cualquier hospital o clínica en la ciudad. Pero si no eres de los consentidos, te mandan a los pueblos más recónditos de Yucatán, donde pues sí hace falta. Y los doctores pues son personas muy queridas en los pueblos. Llega el doctor a un pueblo en el sur de Yucatán. El sur de Yucatán hay mucha creencia muy arraigada sobre estas cosas, sobre todo Tecash, Chucacap, donde aún siguen habiendo avistamientos de estos seres y la gente lo jura que hay. Él llega, empieza a vivir ahí con normalidad, no puede viajar todos los días, tiene que vivir ahí. Y la gente lo adopta prácticamente, lo quieren, porque pues además es buena persona. Y los doctores pues curan y la gente le gusta que los curen. Te decía que muchas veces las personas no asistían con él porque se curaban por medios naturales o por medios de la cultura maya. Pero la gente que iba con él, pues ya él los atendía, ¿no? Que alguna herida o cosas así. Entonces, todo pasaba con normalidad, faltaban pocos meses para que terminara. Y les llama la atención que un día le dicen, doctor, por favor, esta semana que viene no salgas. Y el doctor dice, pues de por sí no salgo, vivo en un pueblito en medio del monte. Él vivía en una casita típica maya, que son hechas de maderitas, una junto a otra, y Ok. llevan barro. Y el techo es de paja o un material similar, zacate. Las puertas prácticamente son tablas, una unida una con otra, no son perfectas. Y las puertas en la parte de abajo tienen un umbral, pues algo grandecito, como de 5 centímetros, en la parte de abajo. Y me dice, yo de por sí no salía. Yo tenía una cubeta donde hacía mis necesidades en la noche y al día siguiente lo desechaba. Yo no salía porque pues no tenía nada que hacer en las noches. Además, las casas en los pueblos se acostumbran que están muy separadas una de otra. En una esquina a lo mejor vas a encontrar solo 3 casas muy separadas en 100 metros. Y además, pues en esa época no hay alumbrado público, no hay calles, ¿verdad? Terrible el tema, ¿no? Y él estaba acostumbrado a no salir, pero le llamó la atención que le dijeran eso. Una noche se acuesta a dormir en su hamaca, se prepara ya para dormir y cuenta que escuchó como que algo, alguien empezó a caminar alrededor de las casas. Las casas son como ovaladas. Empezaba a caminar alrededor unos pasos y él se empezó a asustar. De pronto escuchó como que tocaban las maderas, pasando algo sobre las maderas. No puede decir una mano, una garra, ¿no? Algo pasaban sobre las maderas dando vueltas a la casa. Entonces eso ya le empezó a llamar la atención y a asustar. Y dice que aquí es donde comete el peor error en su vida, la curiosidad. Se levanta de la hamaca, la luz de la luna proyectaba sombra, se pone cerca de la puerta, no distingue, pero distingue que hay algo atrás de la puerta, se agacha y en el umbral, ahí, ese pedazo entre el piso y la puerta, observa unos pies, 2 pies, pero dice él que se quedó en shock como médico porque los pies estaban cubiertos completamente de un vello negro, tupido, como si fuera de un perro, pero los pies eran formas humanas y las uñas eran como largas, negras, deformes. Quedó aterrado por lo que vio, se acostó en su hamaca como pudo y empezó a rezar hasta que se quedó dormido. Dice que ni durmió, pero quedó así como choqueado, no pudo reaccionar. Al día siguiente sale, obviamente sale con su cara pálida, sus ojeras, la gente lo ve y se asusta, dice, ¿qué te pasó, doctor? Y les cuenta lo que les pasó. Y le dice uno de los señores, es que te pedimos que no salieras porque hace unas semanas han estado comiéndose a las gallinas de los patios. Es un guay, es un guaypec, está aquí en la comunidad y lo estamos cazando. Y seguramente te fue a ver, pero no te hizo nada, porque sabe quién eres, sabe que tú curas gente, que eres bueno. Te fue a dar una alerta. El doctor, o sea,
su mente me dice que, ¿cómo le explicas a una mente científica algo así? Por eso no lo cuenta, porque sabe que lo van a tomar de loco. Después de esa noche todo se tranquilizó, terminó sus prácticas, no supo más y nunca regresó. La historia él la cuenta porque como tú bien dijiste, a veces hay historias que nadie te va a creer. Y el doctor dice que de verdad vivió algo que no puede explicar. El tema de los nahuales o de los huay en Yucatán. No manches, está... Imagínate el terror en ese momento, a oscuras, escuchar el sonido, me imagino que a lo lejos, asomarte por abajo y ver esas garras, y ojo, él es alguien de ciencia, entonces él puede saber cómo es un pie humano y cómo es un pie ya, como tú lo dijiste, o sea, de un guay. Y más que nada el shock de su cabeza de cómo le busco una explicación a esto. Me eriza la piel porque es una persona cercana a mí, conocida, creo en su palabra. No creo que se haya inventado una historia tal cual, tan detallada sobre algo que no tendría por qué inventarlo, ¿no? O sea, ¿qué ganaría como médico? De hecho, por eso digo, él no la cuenta, no digas mi nombre, no lo digas porque nadie me va a creer. Eso es a lo que me refiero. Hay muchas cosas que yo sé que a lo mejor tú tienes o yo tengo, que no las contamos porque no nos van a creer. El que, digámoslo así, esto no es algo que haya pasado, pero que tú te pase un día, Luis, flotaste de la nada, hermano. Flotaste 2 minutos. ¿Quién te va a creer eso? Nadie te lo va a creer. Y son cosas tan extraordinarias que a veces a las personas le pasan. Pero ahorita en este tiempo van a decir, quieres atención, quieres Ah, vistas, quieres esto. Entonces, no manches, qué miedo lo que te pasó a ti también de esto de la casa y luego con esta persona que tú conoces. Yo siempre lo digo, Luis, el que no te pase no significa que no exista o que no pueda suceder. O sea, ese es mi lema mío. ¿Por qué? Porque de eso se trata el canal, contar historias, más que nada también lo que nos hablaste de los mayas. Por eso somos un canal sobrenatural, que no tiene una explicación, no tiene un fundamento, no tiene tantas cosas, porque tú mismo lo decías, no te puedo dar veracidad, esto es lo que se cuenta aquí, esto es lo que tenemos la enseñanza, porque a lo mejor en cada pueblo uno lo hacen diferente, otro lo hace así y eso sí. Pues mira, hermanito, primero que nada quiero decirte muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad quedé encantado, me gustó las historias, me quedo asombrado por todo lo que sabes. De verdad, tienes una cátedra y se ve que has leído, que has investigado y que tienes muy buena retención en todo lo que dices y explicas muy bien, hermanito. ¿Nos puedes, por favor, nada más repetir tus redes sociales ya para terminar? Y si quieres agregar algo más. claro. Mis redes sociales son Luis Domenzain, Leyendas de Yucatán. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en YouTube, en Instagram, todas las redes sociales. Si no está como Leyendas de Yucatán, está como Luis Domenzain. No hay pierde. Y mi cara va a estar allá. Van a notar mi cara de yucateco por allá. Estamos a punto de grabar a finales de este mes la que va a ser la última temporada de Leyendas de Yucatán. Lamentablemente, mi abuelito fallece en diciembre y pues era gran fan de todo esto, entonces Lo siento. se va, se va esta parte y tal vez en algún proceso, en algún tiempo, pero no creo volver a grabar, tal vez sí hacer en vivos, pero lo que hacíamos, grabar capítulos enteros contando las leyendas y explicándolas, no vamos a volver a hacerlo, vamos a grabar la última temporada en unos meses más y de luego de eso en vivos nada más y cosas así nada más. Ya no, pues un tema personal es muy difícil cuando algo así pasa, ¿no? Y pues luego de esto, pues te quiero cerrar mi participación contigo agradeciéndote, está muy padre, te agradezco mucho la invitación, poder concretarlo y comentar a las personas todos los problemas que tuvimos técnicos para poder llegar a este momento, fueron los aluches. Muchas gracias. Recuerden que lo más importante de todo no es si crees o no crees, es compartir la cultura maya
respetarla y entender que, que la vida no es un círculo nada más. Hay más allá del conocimiento, cosas que no hemos logrado entender. No, gran mensaje, muchas gracias. Comunidad, por favor, vayan al canal de mi amigo Luis, suscríbanse, vean esas temporadas. Igual voy a dejar aquí donde sale tu participación en estos capítulos. Las redes sociales van a estar todas en la descripción, yo ahí voy a poner todo y nos vemos en un capítulo más de Podcast Sobrenatural. Nos vemos.